Bienvenidos una vez más a mi canal, el Rinku Superíndice 3N, donde la pasión Superíndice 3N por las historias otomanas se vive al máximo. Espero que es tu copyright en el listos porque hoy tenemos un vídeo cargadísimo de drama, secretos y por supuesto, un escándalo que hará temblar los cimientos de la farándula turca. Y tenemos nuevas revelaciones que aún más menos adir a la mezcla. Hoy vamos a sumergirnos en un culebro Superíndice 3N digno de las mejores novelas, protagonizado por dos de los nombres candentes del momento, Kerem y Melisa. Pero no se trata de una historia de amor romántica y empalagosa, no, seu más menos ores. Aquí hay pasión Superíndice 3N desbordada, una alfombra roja llena de flashes y una huida que deja preguntas que respuestas. Y ahora, la presión Superíndice 3N medio urtica es inmensa, con paparazzi acosando a ambos actores y filtraciones que complican aún la situación Superíndice 3N. Si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ni un solo vídeo. Aquí siempre encontraru las últimas novedades, los mejores análisis y los chismorreos jugosos del mundo de las series turcas. Asu que sin preúmbulos, rense para el escándalo turco de la más menos o, y hago un rense porque la cosa se pone fea. Para entender este drama, tenemos que hablar de tres series clave que aunque aparentemente no tienen relación Superíndice 3N, intrínsecamente conectadas por el fuego cruzado entre Kerem y Melisa. Son el cimiento de su fama, su colaboración Superíndice 3N y, posiblemente, de este estallido de emociones. La primera serie es Amor Eterno, un clásico que a pesar de haber terminado hace tiempo, sigue siendo un referente del drama turco. ¿Por qué copyright es relevante? Bueno, Kerem, uno de los protagonistas de nuestro escándalo, saltó Superíndice 3 a la fama gracias a su interpretación Superíndice 3N impecable en esta serie. Amor Eterno es un drama romántico intenso que narra la historia de un amor imposible entre Kemal, un joven de clase humilde, y Nihan, una chica rica. Los obstáculos que deben superar son innumerables, diferencias sociales, conspiraciones familiares y un destino cruel que parece en vez más menos hado en separarlos. Kerem interpreta Superíndice 3 al mejor amigo de Kemal, un personaje secundario que gracias a su talento, se robó Superíndice 3 el corazón Superíndice 3N de la audiencia y le abrió Superíndice 3 las puertas a con diéresis copyright cito. Es importante recordar que su química en pantalla con la actriz que interpretaba a Nihan, aunque puramente Platu Superíndice 3 Nika dentro de la serie, fue objeto de muchos rumores fuera de ella, rumores que ahora, a la luz de este escándalo, cobran un nuevo significado. Y ojo, han resurgido viejas entrevistas donde Kerem habla de la dificultad de separar su vida personal de sus personajes, insinuando una posible confusión Superíndice 3N entre la pasión Superíndice 3N actoral y los sentimientos reales. Además la pasión Superíndice 3N desbordante que transmitió Superíndice 3 en su papel lo catapultó Superíndice 3 como un galu N turco con una legión Superíndice 3N de fanúticas. Aquella serie le dio una imagen de hombre sensible y atormentado, una imagen que ahora se ve contrastada con la agresividad que supuestamente demostró Superíndice 3 en la alfombra roja. La segunda serie que entra en juego es Cuestión Superíndice 3N de honor. Esta serie, aunque quizá no tan conocida como Amor Eterno fuera de Turquía, es crucial porque aquí es donde Melisa, la otra protagonista del escándalo, dejó Superíndice 3 una huella imborrable. Cuestión Superíndice 3N de honor es un drama familiar con toques de acción Superíndice 3N y romance que cuenta la historia de dos hermanos, Yiğit y Emir, que se mudan a Estambul tras la muerte de su abuelo. La serie explora temas como el honor, la venganza, el amor y la ambición Superíndice 3N. Melisa interpretaba a Sibel, una joven inocente y vulnerable que se ve envuelta en una red de intrigas y traiciones. Su actuación Superíndice 3N fue tan conmovedora que le valió Superíndice 3 el reconocimiento de la crítica y la consagró Superíndice 3 como una de las actrices prometedoras de su generación Superíndice 3N. Y aquí viene lo jugoso. Fuentes cercanas a la producción Superíndice 3N de Cuestión Superíndice 3N de honor, aseguran que Melisa siempre ha sido una persona reservada y profesional, muy centrada en su trabajo y poco dada a los escándalos. De hecho, se rumorea que rechazó Superíndice 3 varias propuestas románticas de compau más menos eros de reparto, lo que aún más menos ha de aún ese misterio a su repentina reacción Superíndice 3N en la alfombra roja. Lo interesante de Cuestión Superíndice 3N de honor
es que aunque Melissa no compartió superíndice 3 escenas directamente con Kerem en esa serie, la fuerza y la intensidad de su interpretación superíndice 3N llamaron la atención superíndice 3N de productores y directores, incluyendo, según los rumores, al propio Kerem, quien, se dice, quedó superíndice 3 prendado de su talento desde el primer momento. Esta admiración superíndice 3N mutua, aparentemente platu superíndice 3 nica hasta hace poco, es la que ha alimentado durante aún más menos la especulación superíndice 3N sobre una posible relación superíndice 3N entre ambos. Algunos fans incluso recuerdan un tuit antiguo de Kerem elogiando la actuación superíndice 3N de Melissa en cuestión superíndice 3N de honor, considerándolo una prueba de su interu copyright, ese por ella desde hace aún más menos os. Y llegamos a la tercera serie y la moon es importante para entender el escándalo. Intriga en Palacio. Esta serie, aún en emisión superíndice 3N, es donde Kerem y Melissa coinciden como protagonistas principales. Intriga en Palacio es un drama de con diéresis copyright poca que se desarrolla en el Palacio Otomano y que narra las luchas de poder, los romances prohibidos y las traiciones que tienen lugar entre los miembros de la realeza y sus sirvientes. Kerem interpreta al Sultan Mehmed, un líder carismático y ambicioso que debe enfrentarse a enemigos tanto internos como externos. Melissa, por su parte, da vida a Aisé, una joven esclava que asciende en el escalafo superíndice 3N del palacio gracias a su inteligencia y su belleza, convirtió copyright 2 en la favorita del Sultan. La química entre Kerem y Melissa en Intriga en Palacio es innegable. Sus escenas estuvieron cargadas de pasión superíndice 3N, tensión superíndice 3N y una conexión superíndice 3N que traspasa la pantalla. La audiencia, por supuesto, ha enloquecido con la pareja, bautizándolos como Kermel y llenando las redes sociales de comentarios y edits dedicados a su romance ficticio. Y AQ estuvo la bomba. Los guionistas de Intriga en Palacio, ante el revuelo causado por el escándalo, estuvieron reescribiendo algunos capítulos para dar un giro inesperado a la trama, aprovechando la tensión superíndice 3N real entre los actores para generar a un mood de ese expectación superíndice 3N. Se rumorea que el personaje de Aisé podría sufrir una traición superíndice 3N por parte del Sultan, reflejando, de alguna manera, lo que ocurrió superíndice 3 en la vida real. Pero AQ es donde la ficción superíndice 3N se mezcla con la realidad y donde nuestro escándalo toma forma. La semana pasada, durante la alfombra roja de la presentación superíndice 3N de la nueva temporada de Intriga en Palacio, Kerem y Melissa llegaron juntos, deslumbrando a todos con su elegancia y su complicidad. Hasta ahora todo normal. Sin embargo, durante la sesión superíndice 3N de fotos, algo pasó superíndice 3. Según los testigos, Kerem y Melissa estaban posando sonrientes cuando, de repente, Kerem tomó superíndice 3 la mano de Melissa de una manera que pareció mu ese untima de lo habitual. Melissa, sorprendida, le retiró superíndice 3 la mano bruscamente y le dijo algo al oído. A partir de ahí, la tensión superíndice 3N se hizo palpable. Durante el resto de la alfombra roja, mantuvieron las distancias y evitaron el contacto visual. Pero hay ese. Un foto superíndice 3 grafo presente en el evento asegura haber escuchado a Kerem susurrarle a Melissa, no puedes seguir negándolo, sabes que estamos destinados a estar juntos. Estas palabras, según el foto superíndice 3 grafo, fueron las que provocaron la reacción superíndice 3N de Melissa. Pero lo peor estaba por venir. Después copyright ese de la presentación superíndice 3N, cuando los actores se dirigían a la fiesta posterior, Kerem y Melissa protagonizaron una fuerte discusión superíndice 3N en la puerta del recinto. Las cámaras captaron el momento exacto en el que Melissa, visiblemente enfadada, abofeteó superíndice 3 a Kerem y salió superíndice 3 corriendo. Kerem, aturdido y avergonzado, intentó superíndice 3 seguirla, pero Melissa subió superíndice 3 a un coche y huyó superíndice 3. Desde entonces, no se les ha vuelto a ver juntos. Y AQ es donde las cosas se ponen turbias. Un miembro del equipo de seguridad de la fiesta asegura haber visto a Kerem consumiendo alcohol en exceso después copyright ese del incidente, murmurando frases incoherentes sobre oportunidades perdidas y amor no correspondido. Los rumores, por supuesto, no se han hecho esperar. Algunos dicen que Kerem le declaró superíndice 3 su amor a Melissa en la alfombra roja y que ella lo rechazó superíndice 3, provocando su furia y su insistencia, lo que terminó superíndice 3 con la bofetada.
Otros aseguran que Melissa descubrió superíndice 3 un secreto oscuro sobre Kerem y que la bofetada fue una reacción superíndice 3n a esa revelación superíndice 3n. Y esta teoría cobra fuerza. Se rumorea que Kerem podría estar envuelto en un escándalo financiero relacionado con inversiones poco claras en la producción superíndice 3n de Intriga en Palacio. Y los MUS osados afirman que todo es una estrategia publicitaria para generar expectación superíndice 3n en torno a Intriga en Palacio. Aunque esta teoría parece poco probable dada la gravedad de la situación superíndice 3n y el daño más menos o potencial a la imagen de los actores. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que este escándalo ha sacudido los cimientos de la farándula turca y ha puesto en el punto de mira a Kerem y Melissa. Sus representantes guardan silencio y los actores no han hecho ninguna declaración superíndice 3n al respecto. Pero hemos conseguido una primicia. Una fuente cercana a la agencia de representación superíndice 3n de Melissa nos ha confirmado que la actriz estuvo recibiendo asesoramiento legal y psicólogo superíndice 3 Jico para afrontar la situación superíndice 3n. La incertidumbre reina y los fans de Kermel estuvieron divididos entre la esperanza de una reconciliación superíndice 3n y el temor de que este escándalo ponga fin a su romance en la pantalla. Y la producción superíndice 3n de Intriga en Palacio estuvo en jaque. Se rumorea que podrán suspender las grabaciones hasta que se aclare la situación superíndice 3n entre los actores. Este drama nos recuerda que a veces la realidad supera la ficción superíndice 3n y que las vidas de nuestros ídolos no son tan perfectas como parecen. Amor eterno, cuestión superíndice 3n de honor e Intriga en Palacio son solo el telú superíndice 3n de fondo de una historia mucho compleja y apasionante, una historia que por ahora sigue sin resolverse. Y que, como hemos visto, sigue evolucionando con nuevas informaciones que complican aún más el panorama. Y ahora, quiero saber su opinión superíndice 3n. Copyright creen que pasó superíndice 3 realmente entre Kerem y Melissa? ¿Piensan que este escándalo afectará a Intriga en Palacio? ¿Creen que Melissa reaccionó superíndice 3 de forma exagerada o que Kerem se lo merecua? Dejen sus comentarios abajo y compartan sus teorías. ¿Creen que hay intereses ocultos detrás de todo esto? ¿O que la presión superíndice 3n de la fama ha terminado por explotar en esta reacción superíndice 3n? Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruto copyright contándoles este escándalo. Y gracias por estar al día con estas nuevas revelaciones. No olviden darle like a este vídeo si les gustó superíndice 3, compartirlo con sus amigos amantes de las series turcas y por supuesto, suscribirse a mi canal para no perderse ninguna novedad. Nos vemos en el superíndice 3 simo vídeo. Hasta la superíndice 3 sima, seriu copyright filos. Y recuerden mantu copyright nanse informados porque este culebro superíndice 3 en turco aún no ha terminado.